Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. 14 de junio, una fecha memorable, una fecha histórica, Día de la Raza Inmortal, como se les llamó a los expedicionarios de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Fue un día de hoy que llegó el comandante Jiménez Moya con poco más de 50 combatientes. Era la segunda o la tercera vez que un grupo de exiliados intentaba darle fin a la dictadura de Trujillo en la República Dominicana por la vía de las armas. Uno de los brotes de los movimientos de exiliados dominicanos que comenzaron, hubo tres realmente. Primero fue la expedición de Cayo Confite, si no me recuerdo, en 1947. Un movimiento guerrillero que pretendió instalarse, pero que no llegó a la República Dominicana. Este fue interceptado ya cuando... Complot de velado. Exacto, complot de velado, que la inteligencia de Batista en Cuba detectó con, desde luego, complicidad con otros servicios de inteligencia, e impidieron que ese movimiento de los exiliados encabezados por Juan Bosch en aquel momento y por otros tantos, incluso estaba Fidel Castro, que era muy joven entonces, en el 47, dicho sea de paso, Fidel entonces quizás andaba por los 20 y tantos años. Y era parte de esa expedición, la de Cayo Confites, en la que además estaba Pedro Mir. Recuerdo que era un grupo muy interesante de dominicanos. Juancito Rodríguez. Don Juancito Rodríguez, también, que fue de los grandes organizadores de ese movimiento, encargado incluso de gestiones de financiamiento para el movimiento, de gestión de armas, etcétera, don Juancito Rodríguez, que después participó también en el segundo movimiento guerrillero que se pretendió instalar en la República también por la vía de una invasión en 1949, si mal no recuerdo, sí, ya poco después de Cayo Confite. Sí, ahí está Cayo Confite, que es un callo de la callería cubana, como ellos le llaman, la callería, ese conjunto de callos que ellos tienen ahí, donde están, por cierto, ahora desarrollando un gran complejo turístico, dicho sea de paso. Sí, después, poco tiempo después de Cayo Confites, en el 49, pues otro grupo también de dominicanos exiliados intentó armar en la República Dominicana otro foco guerrillero, porque era la guerrilla lo que se veía entonces como la única posibilidad de crear un movimiento que concitara apoyo popular para derrocar a los tiranos. En aquel momento y por mucho tiempo, América Latina estaría sembrada de dictaduras y de dictadores. Estaría América Latina. Una etapa histórica que uno, pues, le cuesta recordar, sí, porque aquello era el resultado de muchísimos fenómenos en América Latina, y sobre todo de la connivencia que sentían los dictadores entonces con el poder omnímodo, el poder que se expresaba así de manera dura en América Latina, sobre todo después de la Revolución Rusa, que comenzó la Guerra Fría a desarrollarse en nuestros países,
y desde luego el apoyo de los Estados Unidos a muchos de estos dictadores hizo que viviéramos los momentos que vivimos, que vivieron nuestros pueblos. El segundo, entonces digo, fue este movimiento de 1949, y ya el 14 de junio de 1959 fue la expedición del comandante Enrique Jiménez Moya, que había estado luchando, muchos de ellos habían estado luchando con Fidel Castro en la Sierra Maestra, en Cuba. El propio comandante Jiménez Moya había sido los que estuvieron en la Sierra Maestra en Cuba, y también Delio Gómez Ochoa, y lo habían estado otros tantos de los que venían en la expedición, pero eran dominicanos de pura cepa que habían salido de aquí por la persecución del régimen de Trujillo. Desde luego, lo que vivía la República Dominicana entonces era una cuestión inexplicable, inarrable. Realmente la dictadura había llegado a niveles omnímodos, ya a su clímax de represión, con Johnny Aves García, que había tomado la rienda del Servicio de Inteligencia Militar por casi 10 años. Fue el último de esos grandes criminales que tuvo la dictadura trujillista, ¿no? Johnny Aves García. Y la dictadura vivía ese momento álgido comenzaba su aislamiento ya, no solo interno, sino también internacional. Ya había triunfado el movimiento revolucionario en Cuba con Fidel Castro el 1 de enero de 1959, ese mismo año, y por lo tanto desde Cuba se mantenía la revolución cubana, con Fidel a la cabeza, mantenía una denuncia y un enfrentamiento permanente, no solamente contra Trujillo, sino contra todas las dictaduras, porque América Latina hedía a dictadura por donde quiera que usted mirara. Stroessner por aquí, el otro por allá, Trujillo aquí. Era una verdadera, un póker de espanto, como lo llamó Juan Bosch. Juan Bosch en su libro sobre las dictaduras en América Latina y particularmente en el Caribe. Era lo que él llamó el póker de espanto en el Caribe, una política que se jugaba en el Caribe, una política muy, muy dura con todas estas dictaduras, para que nos ubiquemos en ese contexto que Bosch llamó el póker de espanto. Sí, era una situación de espanto la que se vivía, de crímenes, porque estas dictaduras que caían ya eran dictaduras decrépitas, no tenían realmente ningún empacho, era sencillamente el crimen lo que las mantenía en el poder. Antes hacían algún tipo de musaraña, de que democrática, y engañaban y estafaban, sí, pero ya no, ya era abiertamente, era el crimen, era el sometimiento, era el exilio, era el te compro y si no te vendes te mato, y era eso lo que había, ¿no? Ya lo que iba quedando de todas estas dictaduras decrépitas de América Latina. Trujillo, entre ellas, desde luego, encabezando esa lista, porque ya iba para los 30 años. Un día como hoy llegan Jiménez Moya y sus compañeros de combate después del triunfo de la guerrilla de Fidel Castro en Cuba. Ellos tuvieron una participación estupenda allí también, como la tuvo Máximo Gómez en su momento también allá. Los pueblos de América Latina y sobre todo los pueblos del Caribe son pueblos que han vivido realmente muy mezclados, muy ligados, han compartido todos sus escenarios históricos y políticos en todo momento. No es casual que hoy veamos todo este movimiento que estamos viendo nosotros de construcción de la unidad latinoamericana y de la unidad caribeña, en todos estos foros que antes se nos prohibieron. Antes se nos prohibieron. La política norteamericana era que nosotros no nos uniéramos, era llevar a cabo una política de división. Primero lo hicieron los europeos, desde luego. Los europeos fueron los que primero practicaron eso.
España, Francia, Inglaterra, después Estados Unidos, continuó esa política de división de nuestros pueblos. Una región que comparte además un origen y que comparte incluso una sola lengua prácticamente, porque casi todos hablamos la misma lengua española, con excepción de 2 o 3. Sin embargo, compartimos esta historia y por eso usted ve que hay tantos dominicanos en las luchas por la independencia de Cuba, como hay tantos cubanos y puertorriqueños y venezolanos y colombianos en las luchas de independencia de la República Dominicana, de Puerto Rico, en fin, eso es lo que explica que estos dominicanos que llegaron hoy de la raza inmortal, como se les llamó, habían estado participando antes en las luchas en Cuba. Antes habían estado incluso en Costa Rica. Algunos de ellos participaron con Pepe Figueres en Costa Rica, en el movimiento de liberación que Pepe Figueres, don José Figueres, lideró allá en Costa Rica también. Es decir, que venían de toda ese movimiento patriótico que bullía en América Latina y bullía en todo el Caribe en contra de todas estas dictaduras. Unidad contra la dictadura. Exacto. Hoy recordamos a Jiménez Moya y recordamos a todos sus compañeros caídos en Constanza, en Maimón y en Estero Hondo. Que no se olvide, ni se olvidará, no podrá olvidarse jamás el sacrificio de toda esta gente, que además después que fueron hechos presos, la mayoría de ellos fueron asesinados, vilmente asesinados, vilmente torturados en las cárceles de la 40. Hay que ver la foto de Jiménez Mesón. Jiménez Mesón, que fue uno de los cabezas del movimiento 14 de junio. Esa foto inolvidable de Jiménez Mesón en la 40, en la silla eléctrica, retrata de cuerpo entero lo que hizo esa dictadura con los sobrevivientes del desembarco, de los desembarcos de Constanza, de Maimón y de Estero Hondo. Fueron fusilados, los que no fueron fusilados fueron masacrados de una manera vil, porque no hay cosa más cobarde que una dictadura. No hay cosa más cobarde que los dictadores, aunque usted los vea que se visten vaya usted a ver de qué gallardía, pero no son más que una balsa de cobardes, incapaces de dar un tratamiento digno a nadie ni a nada. Después lo que pasó en la República Dominicana con el asesinato de las hermanas Mirabal, nos retrata de cuerpo entero de qué calaña, de qué catadura son todos los dictadores. Todos estos dictadores que gobernaron nuestros países, que no se arredraban ante nada, que no sentían asco por nada, nada les daba asco, y de verdad que eran dictaduras asqueantes, como todas las dictaduras, desde luego, asqueantes. Hoy recordamos a todos estos dominicanos y dominicanas que vinieron a ofrecer su sangre por la liberación del pueblo dominicano. Ahí comenzó la caída de Trujillo, con este desembarco, que muchos consideran que en términos militares fue un fracaso, pero en términos morales, en términos de sembrar las semillas de la libertad en el corazón del pueblo dominicano, fueron un verdadero éxito, fueron una verdadera victoria, con el desembarco de Constanza, o los desembarcos de Constanza, Maimón y Estero Hondo, aunque el desembarco en Constanza fue por avión, pero el término es genérico. Constanza, Maimón y Estero Hondo marcaron el inicio del fin de la dictadura de Trujillo, que ya venía tambaleándose, con ese trabajo que venían haciendo decenas y decenas de dominicanos en el exilio, que no descansaban y no descansaron hasta ver derribada esa dictadura oprobiosa que vivió la República Dominicana. El pueblo dominicano lo sufrió, la padeció por 30, 31 años. Hoy recordamos
a los mártires de junio, el 14 de junio de 1959, que no debemos confundir con el movimiento 14 de junio que vino después. Eso es después. Manolo Tavares y sus compañeros formaron un partido político, un movimiento político izquierdista que se llamó 14 de junio en honor a los expedicionarios de Constanza Maimón y Esterondo del 59, 14 de junio del 59. No confundamos la gesta de 14 de junio del 59 con el movimiento 14 de junio, que fue el partido político fundado por Manolo Tavares y sus compañeros ya en la década de los 60, para que tengamos claro, aunque operó de manera clandestina, desde luego, desde antes ya. No debemos confundir una cosa con la otra. Recordamos hoy también el nacimiento del guerrillero heroico. Mire qué casualidad. Un día como hoy, Ernesto Che Guevara cumpliera 90 años de edad, para que lo recordemos también, a un personaje de América Latina, admirable en todo el sentido de la palabra. Paso la palabra. Sí, como usted bien señala, Ernesto Guevara de la Serna nació un día como hoy, un guerrillero de la humanidad. Hay una canción de Ismael Serrano que dice, se llama Papá cuéntame otra vez, y relata en una de sus estrofas que todo, desde que aquel guerrillero loco mataron en Bolivia, todo parece más feo, porque ciertamente se abrió una etapa con la muerte del Che en el 68, y el Che encarnó en cierto sentido esa ansia de liberación de las dictaduras que, como usted bien señalaba, estaban sembradas por toda América Latina, y que el profesor Juan Bosch, con su ojo de cazador, su ojo y su mirada larga, de largo alcance, había identificado en Póker de Espanto en el Caribe y había diagnosticado en el caso de Trujillo, en Trujillo causa de una tiranía sin ejemplo, cómo sería el derrumbe del trujillismo una vez muerto Trujillo, señalando de manera muy acertada que era imposible que existiera un trujillismo sin Trujillo, porque era un sistema que se había fundamentado en la figura unipersonal del dictador que monopolizó prácticamente todas las grandes fuerzas en República Dominicana, monopolizando el poder militar, el poder económico y monopolizando el poder político. Eso confluía en Trujillo y Bosch de manera acertada dijo, ese régimen no se puede sustentar sin la figura de Trujillo. Inclusive para evitar derramamiento de sangre y trauma, le llegó incluso a escribir una carta, porque Bosch sí sabía leer y descifrar y descodificar lo que era el momento político y la situación política más allá de la coyuntura. Por eso él pudo ver los fenómenos y establecer lo que podía y iba a pasar en República Dominicana, y por eso viene con un partido pequeño y siendo un gran desconocido en República Dominicana, y le gana a la oligarquía porque entiende cuál es la contradicción que tiene la República Dominicana. A propósito de lo que usted señala, de que era el principio del fin, yo quiero solamente mencionar dos anécdotas que me la hicieron de manera indirecta. Una de ellas me la hizo mi padre y fue en referencia a un primo de él que era del Ejército Dominicano, Jorge Luis Pérez. El hijo de él anda por ahí, no se sabe esta historia que le voy a hacer. Él había sido uno de esos militares que participó apresando a los patriotas que vinieron de la raza inmortal. Y él fue donde mi papá, que tenía fama en la familia de antitrujillista, y comenzó a abordarle con el tema. Mi papá me dice que en principio comienza a soltársele porque cree que es un gancho. La dictadura puso a la gente a pelear uno contra otro y a tener miedo porque creían que cualquiera era un calié. Y el primo se le acerca a mi papá y le dice, yo no le estoy tirando un gancho, dígame la verdad, porque yo quiero hablar con usted. Y le narra que él había capturado vivo una persona de esos barbuces, porque le decían los barbuces, y que ese hombre comenzó a hablarle, le dijo que él era médico y que él había venido a liberar el pueblo dominicano y que la razón de su lucha era por él, para que aprendiera a leer y escribir. Y el hombre le dijo, mire, yo veo que usted es un hombre que es serio, el régimen lo va a perdonar. Y cuando lo llevó a la base dando garantías porque se había vencido,
a él lo pusieron a torturar a ese hombre. Y ese primo de mi papá, que se vio en esa posición de tener que torturar a un hombre, que él lo entendió serio, tuvo un conflicto existencial, porque no es lo mismo un dominicano peleando en una guerra para matar, que puede hacerlo, cualquiera pueda defenderse, que agarrar un ser humano que ya se ha rendido y torturarlo. Las torturas que cometió el régimen de Trujillo, de esos expedicionarios, levantaron una conciencia crítica a lo interno de las filas del ejército dominicano, y la población dominicana quedó horrorizada. Aún gente que eran trujillistas, por su ignorancia, comenzaron a despertar porque entendieron que eso no era el proceder correcto. Había una contradicción porque el trujillismo hablaba de moral y cívica, te daban moral y cívica en las escuelas, pero en términos prácticos se pervertía esa moral y cívica, pero había mucha gente que se la creía, y esa invasión sirvió para que la gente despertara y viera la contrastación entre la realidad y la propaganda que esparcía el trujillismo. El otro ejemplo es que me lo contó un militar marino, y es de Mesón, que usted mencionaba. Mesón había sido cadete de la Marina y fue el que vino comandando una de las expediciones por barco, y a él lo agarraron después de la silla eléctrica y lo pusieron a que sus compañeros de la Marina lo fusilaran. Eso es una información extraoficial que me lo dijo un amigo militar retirado, ya muy mayor. Miren ahí a Mesón torturando en la silla eléctrica, y después de ahí fue sacado y a bayonetazo limpio lo mataron en la Marina de Guerra. Esa es la información que me dio esa fuente, que como dije no la he podido contrastar con otra, porque hay muchas cosas que en las cuestiones de facto se pasan y es difícil comprobar, porque son cosas que pasaron de facto. Pero ciertamente pasó eso, y en el caso de Juan de Dios Ventura Simó, que fue el que vino piloteando por Constanza, el caso de él fue más cínico y revela el perfil psicológico de Trujillo, porque a él lo agarraron y lo pusieron a decir que él había sido infiltrado desde siempre, pero con la mujer y los hijos por un lado secuestrados. Trujillo lo puso en la televisión nacional a que dijera que él había sido un infiltrado y que el gobierno de Trujillo siempre había tenido control militar de lo que pasó en esa invasión. Algo que era completamente falso. Tenía a su mujer y su hijo al frente con una pistola prácticamente, y lo obligaron a decir eso. Entonces, tiempo después fue ascendido, ahí mismo fue ascendido Juan de Dios Ventura Simó, pero después falleció misteriosamente y sabemos que fue asesinado por la dictadura. Y lo grande del caso es que estamos diciendo esto, y aquí todavía hay un sector minoritario que quiere, sobre la base de la ignorancia, establecer y enarbolar un patriota en Trujillo y ver en sus vástagos, en uno de sus nietos, una persona capaz de continuar ese régimen de perversidad. A esa persona le decimos que mientras la historia se siga divulgando, eso no va a pasar. República Dominicana ha avanzado demasiado, pese a sus vaivenes y a los inconvenientes que ha tenido la construcción de la democracia. Somos una sociedad más incluyente, por mucho más incluyente que la que quedó luego de la tiranía de Trujillo. Somos una sociedad mucho más desarrollada y seguimos, a pesar de todos nuestros vaivenes, a pesar de la gran deuda social que todavía está, seguimos avanzando y construyendo la patria paso a paso. En otra tesitura, y hablando de un tema que a mí particularmente me choca porque conozco la realidad de lo que pasa, yo quiero resaltar una encuesta nacional que se hizo en República Dominicana sobre el tema del aborto. Esta encuesta revela que el 80% de los dominicanos favorece la interrupción del embarazo con fines terapéuticos. Entonces yo quiero hacer una aclaración porque me veo como ciudadano en la necesidad de precisarla. Aquí no se está hablando de legalizar el aborto pura y simplemente. Aquí lo que se está hablando es de que se consideren condiciones especiales en los cuales, cuando corra peligro la vida de la madre, cuando haya una violación a su dignidad, como una violación o un incesto, se pueda interrumpir el embarazo. Y ante esa encuesta que fue revelada en el día de ayer, el 80% de los dominicanos entiende que sí, que cuando existen esas causales debe de
despenalizarse el aborto, porque de eso que se está hablando, no de legalizar el aborto pura y simplemente, sino de atender a causales que permitan la interrupción del embarazo cuando se presenten esas causales. Pero en parte aquí el debate siempre es manipulado. Esto es una situación que tiene que ver con la salud y que tiene que ver con la dignidad de la mujer como un derecho fundamental, y que muchos políticos irresponsables están utilizando esto, como ellos son irresponsables, de manera irresponsable. Guillermo, cuéntame. Mire, présteme un segundito. Con respecto a este tema, a propósito de una posición que es recurrente, y yo diría que persistente, que tiene a la Iglesia como principal fundamentador, a la Iglesia Católica, igual a las demás denominaciones. Y que aquí yo pienso que hay dos temas que, sin embargo, siendo de vital importancia, más allá de los preceptos ideológicos que cada quien tenga. Usted no quiere que se hable de legalización, yo soy un abanderado de la legalización, sin más ni más. Ahora, asumiendo las posiciones ya dadas en términos ideológicos y respetando a cada quien, por esto hay dos temas que se tienen que resolver independientemente de cualquier otra ponderación. Estoy hablando en particular de la gran cantidad de niñas que quedan a propósito de prácticas abortivas realizadas obligatoriamente en hospitales o en cliniquetas, o por, ¿cómo se llama esto? Que no es que me caigan mal ellos, los carniceros, realizando procedimientos abortivos en condiciones de ningún tipo de seguridad para el paciente. Porque en definitiva no se trata de la legalización de un aborto de más allá de X cantidad de semanas y de más allá de X cantidad de factores que tienen que ver con la salud psicológica y con la salud de la gente, de las adolescentes muy concretamente, y de la sociedad que promueve además irresponsablemente la maternidad, y ahora le llaman, y yo me distancio también de los míos en eso, le llaman maternidad, ¿cómo que llama? Sola, madre soltera, una especie de cosa que habría que discutir eso, porque ¿cómo podemos llegar a una sociedad cohesionada sin hogares, sin matrimonio, sin familia? Pero convertimos casi en héroes a las benditas madres solteras, que son la expresión de una descomposición, no de un ideal, de ningún tipo, ni siquiera religioso. Eso por un lado, que además bien se sabe, y lo saben todos los médicos, y lo saben todos los políticos, quienes han hecho incluso fortuna en el ejercicio de prácticas abortivas. Y además porque hay un tema de tipo clasista, referido al hecho de que los ricos, si se les presentan ese tipo de situaciones, viajan. No solo que viajan, que se buscan a los mejores y lo hacen aquí, no hay que viajar para hacer eso. No hay que viajar para hacer eso. Lo que hay que tener cuarto. Y la gente lo sabe. Pero ni para allá voy a mirar. El otro tema que es cardinal y que sí tiene que ver con la Iglesia como principal responsable también. Y no solo la Iglesia, todos los demás sectores retrógradas que hay en el país. Es por mucho, usted lo encuentra en los medios de comunicación y en las revistas comerciales también. Me estoy refiriendo al hecho de que se insiste en que a los muchachos hay que ocultarle su sexualidad. ¿Y para qué sirve? Porque en el fondo hay una penalización del placer. Porque cuando usted va al tema, en el fondo es que usted es un pecador por hacer lo que usted sabe que usted hace. Y naturalmente eso tiene que discutirse en el terreno de qué. En el terreno de que si usted no le explica a los muchachos de la primaria las cosas
debidamente bien explicada, como la explicaba el profesor Finito en la Salle. Si usted no hace eso, usted va a tener muchachos que no van a saber lo que es el placer sexual y que no van a saber lo que es protegerse. La salud sexual. La salud sexual y protegerse de un embarazo indeseado. O de una enfermedad. Porque los embarazos indeseados no son solo los que son resultados de una violación. No, de una ignorancia de las consecuencias de una prematura vida sexual mal orientada o mal concebida desde el principio. Pero como lo que en el fondo somos unos pecadores y en el fondo lo que se condena es el placer sexual, entonces a partir de ese punto ya todo está complicado. Entonces usted tiene que además hablan de que se oponen, que qué drama es de las madres solteras, las abuelas criando, muchachitas que no van a poder trabajar porque ya están marcadas por la necesidad de una maternidad en un contexto como este. E insisto, eso no sucede en las clases medias altas. De arriba, desde ahí para arriba. Eso no sucede en ningún escenario. Más que el del azar. Que las cosas suceden porque, bueno, suceden. Entonces, aquí hay que proteger la salud de nuestros hijos. Proteger la salud de nuestros hijos. Y además, la vida también de nuestros hijos. Porque se está jugando, en definitiva, con un tema de salud. Los médicos por igual. La resistencia ético-profesional y legal a este tema de parte de la comunidad médica es que de repente tomar una decisión que tiene que estar en manos del médico y de la ciencia. No de criterio mágico religioso. No de que cualquier otro criterio, de los médicos, de los profesionales de eso, en junta de médicos, en lo que usted quiera, siguiendo el código, porque además está un código ahí. Resulta ser que ellos no están ahí para tomar decisiones. Ni siquiera la afectada, claro. La que le pueden poner a elegir entre, bueno, o usted se muere o la criatura es inviable. No, máteme, doctor, máteme. O no, usted no puede tomar usted una decisión que le incumbe. Ni aún en caso de malformación. Esencialmente a usted, aún en el caso de cualquier cosa, ellos se oponen a todo. Y entonces, naturalmente, eso son posiciones propias de la intolerancia, de usted no entender que no es verdad que haya una sola forma de mirar las cosas, y de que esto es una negociación, y en la negociación no se trata de que usted anule el criterio y las creencias de los demás, sino que usted encuentre un punto de equilibrio entre estas visiones y entre estos criterios. Ahora se pretende, en un país como este, en donde a quien se ataca es a la Procuraduría, a quien representa a la sociedad en los procesos, y no a los acusados o los que han cometido determinado tipo de inconducta o de hechos delictuales. Entonces, aquí hay gente que está cogiendo piedra para lo que no tiene que coger piedra, y mientras tanto el drama social es el de nuestras muchachas. Y de nuestros muchachos, porque son ellos los que embarazan, como lo hace usted. Entonces, yo personalmente entiendo que aquí hay gente que se sitúa en una posición pretendiendo ignorar la nuestra. Y usted da por un hecho que esto no se puede legalizar. ¿Quién dijo? Eso hay que discutirlo también. Aquí no hay que cogerle miedo a las cosas. Y que cada quien quede del lado del péndulo donde tiene que quedar. Y siempre va a haber retrógrado. Y penosamente aquí hay denominaciones religiosas que tienen un peso muy importante en nuestro atraso. Y lo han tenido porque lo han tenido desde el principio mismo. Y del mundo. Y del mundo. Y de la raza humana, si usted quiere. Esa es mi posición. No, completamente de acuerdo. Yo solamente señalaba que el término legalizar, como yo lo utilicé, era que, y usted lo dijo,
que no se está hablando de que el aborto se realice a la brigandina, sino sujeto a determinadas condiciones. Entonces, siempre el aborto va a estar prohibido cuando se cumplan esas condiciones. A una cantidad de embarazos no es posible hacer un aborto en ninguna legislación del mundo. Entonces, nunca se habla de per se de la legalización, sino de en qué momento es posible la interrupción del legal del embarazo. Y usted tiene toda la razón. En vez de atender a criterios de racionalidad, se están atendiendo a criterios mágicos religiosos y la discusión, como usted señala, se retrotrae a tiempo de cuando se hablaba de los astros, y según los astros, y los astros decían que sí, se hacía una cosa, y se decían que no, no, cuando ahora hay un criterio científico, que usted lo señalaba, y criterio de razonabilidad, donde hay un ser racional que va a ser afectada toda su vida, y como usted decía, no solo ella, sino su entorno familiar. En Estados Unidos inclusive se estaba planteando una situación de un hombre que le robaron su esperma y la mujer se embarazó con su esperma y ese señor estaba planteando que él había sido prácticamente engañado y que se le hiciera un aborto y fue a los tribunales intentando, el juez lo rechazó, pero se tomaron en cuenta una serie de razones. Y es verdad, estamos porque hablando... no fue al estado adecuado. Claro, a él le robaron el esperma y utilizaron el esperma sin ser lo que él quería. Usted se lo hubiera regalado. Sin su consentimiento. ¿Verdad? Dependiendo. Mire, nosotros tenemos, además de tener un invitado, un gran amigo nuestro, Inocencio García Javier, que es viceministro de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y ex miembro del Consejo de Administración del Consejo de Administración de esta institución, claro que sí. Él va a conversar con la compañera Francis Jorge Casilla, en la agenda municipal. Así que lo estamos anunciando para que usted no se mueva de ahí. Y desde luego, tan pronto terminemos con esta sección de comentarios. Yo quiero recuperar el tema que es el sonsonete que viene hace mucho tiempo de la corrupción, porque es un tema interesante, es un tema interesantísimo y porque además es un tema de una agenda que debe ser permanente en todos los países del mundo, en todos, no solamente en el nuestro, en todos. El tema de la transparencia, el tema de la rendición de cuentas, claro que sí. El tema de la pulcritud en el manejo de los recursos públicos, en el manejo de la cosa pública, como decían antes, traduciendo el latín rex, aquel, ¿verdad? Res pública. Será un tema siempre cardinal, será un tema siempre capital. Y en el caso de la República Dominicana, pues cada cierto tiempo lo tenemos en las primeras páginas. Así como no nos da no nos despierta ningún tipo de temor o de nada hablar sobre este tema del aborto. Tampoco nos despierta o nos produce ningún tipo de temor o de vaya usted a ver este tema de la corrupción, porque si de algo hemos sido abanderados toda la vida, es de la transparencia, claro que sí, es de la ética, es de la moral en el manejo de los recursos del Estado, de los recursos públicos, que son recursos del pueblo dominicano. Y nosotros nos sentimos muy bien porque desde que llegó ahí en el 2012 el presidente Danilo Medina hizo un compromiso con una administración ética, con una administración moral, como él lo dijo, y así ha sido durante estos 5 o 6 años. Un compromiso que volvió a reiterar el 27 de febrero en su rendición de cuentas, hace 2 años, incluso hace un año, en el 2017, volvió él a retomar el tema y habló de que se llevarían a cabo las investigaciones de todos estos casos en la República Dominicana y que se haría caiga quien caiga, lo recuerdo, y desde luego así ha sido. Pero no es solamente con estos casos y con todos los que se hayan podido dar en la administración pública, cuyos responsables están presos, unos sometidos a juicio, otros olvidados por ahí en un ostracismo, algunos también, y desde luego condenados o en vías de condena otros tantos. Como
decías tú, Guillermo, ahorita, aquí se coge piedra para quienes no se debe coger piedra y hay gente que comienza a hacer su propio juicio. Su propio juicio. En Europa hemos visto, tenemos dos casos interesantes. Uno sale hoy en la prensa, hoy mismo, hoy, ustedes lo buscan. Volkswagen fue condenada a 1.000 millones de euros. Búsquenlo porque debe estar aquí. Había hecho yo referencia a esa Sí, mírelo. Bueno, mírelo aquí. Mírelo aquí. Para que usted entienda que la corrupción es un tema, es un temazo. Es un temazo. Nada más hay que preguntarle a Rajoy. Temazo. ¿A quién? A Rajoy. A Rajoy, eso mismo. A Son ver dos si- casos. Son dos casos. Quiero el de hoy, porque lo tenemos aquí tan a la mano, ¿no? Dice, Volkswagen multada con 1.000 millones de dólares por fiscales alemanes. Mírenlo ahí, esto sale hoy, búsquelo para que usted vea. Es un proceso que venía ya hace varios años, porque se hacen investigaciones. Usted no puede salir a acusar y a decir y a despotricar contra nadie ni contra nada, sea una persona física, sea una persona, como le llaman ustedes a las compañías, moral. Una razón social, una El caso del institución PP como tiene esta. 15 años. El PP, 19. exacto. 19. El que acaba de esa es la de Volkswagen, 1.000 millones de euros, multada. ¿Por qué? Por engañar al Estado, diciendo que sus vehículos estaban debidamente protegidos de las emisiones. Emisiones son vehículos diésel, contaminantes, altamente contaminantes. Los vehículos diésel son los más contaminantes. Y por lo tanto en Europa y en Estados Unidos se les exige a las compañías que fabrican vehículos que trabajan con diésel, que tengan filtros especiales para evitar las emisiones contaminantes a la atmósfera. Volkswagen dijeron sus fabricantes que los vehículos que estaban dejando salir de la calle, ¿sabe Dios cuánto habrán llegado aquí de eso? Porque aquí no se le pasa revista a ese tipo de cosas. En Estados Unidos. ¿Entiendes? Pero allí se respetan las cosas. En Europa se detectó que habían hablado mentira y que habían lanzado a la calle unos vehículos contaminantes sin los filtros requeridos. Y ahí está la Volkswagen sometida hoy a 1.000 millones de euros, que son 50.000 millones de pesos de multa, más otras tantas cosas que les tocan. Eso es solamente la multa que le corresponde. En el caso del principal ejecutivo, va preso. Va preso, claro. Y tiene por que eso pagarle digo, muchísimo ¿no? cuarto a los accionistas de Volkswagen que perdieron por ese caso cualquier cantidad de Cualquier dinero. cantidad de dinero, para que entendamos, ¿no? Y en España, que es el segundo caso, acaba de caer el gobierno de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, que estuvo ahí gobernando, iba para su segundo periodo, dicho sea de paso, y aspiraba a un tercero. Por eso no quiso renunciar cuando se presentaron los casos de corrupción, que debió haberlo hecho porque así le hubiera dado paso a alguien de su partido. Pero el resultado de Mariano, de la investigación, es una investigación que tomó más de 15 años. Más de 15 años tomó llegar ahí a donde se llegó, en España. Aquí queremos festinar los procesos y aquí queremos y empezamos algunos a hacer marchitas por ahí y a publicar articulitos con nuestros corruptos preferidos, ¿no? Y empezamos a hacerles causa en todas estas revistas comerciales que desde luego tienen una gran difusión con estas cosas. No, nosotros tenemos que dejar que la justicia dominicana actúe, porque la justicia dominicana tiene mérito para actuar y lo ha demostrado. Usted no puede salir a hablar disparate sobre un expediente que tiene, hay que ver la cantidad de páginas que tiene ese expediente, la cantidad de cajas de documentos para que usted quiera despacharlo en un articulito de periódico. En Por carretilla, Dios, que está usted- llevando eso. En carretilla lo llevan, claro. Y para que usted quiera un articulito de periódico venir a despachar, deje que la Procuraduría General de la República, que la justicia dominicana, que los jueces actúen y que actúen desde donde tienen que actuar. El compromiso con la corrupción, sí, claro, con la lucha contra la corrupción tiene que ser permanente, tiene que ser frontal, tiene que ser real, claro que sí.
Claro que sí, tiene que ser real, pero no puede ser festinado por una gente escribiendo artículos en los periódicos y crucificando gente ahí como si ellos fueran los grandes investigadores y como si ellos estuvieran capacitados para llevar a cabo juicios en la prensa y hablando pendejadas. El compromiso, nadie ha asumido esto con más compromiso que el presidente de la República, que desde que llegó ahí comenzó a tomar medidas, decisiones para que nadie pueda volver a equivocarse con los fondos públicos, leyes, procedimientos, establecimiento de sistemas de monitoreo, realización de concursos, adjudicación de obras por la vía de concursos transparentes, de concursos en los que participan instituciones de la sociedad. Aquí nunca en ningún sitio se había llevado a cabo un proceso como el que se está llevando a cabo aquí en materia de transparentación de los procesos institucionales del Estado, sobre todo los que tienen que ver con compras, con contrataciones de bienes y servicios por parte del Estado. Nunca en la historia de la República Dominicana se había llevado a cabo un proceso como los que se están llevando a cabo actualmente. Si nosotros empezáramos a hablar de todo eso, no termináramos por mucho tiempo, porque además son procesos complicados, monitoreados incluso internacionalmente, y son referencia hoy internacionalmente. Pero bueno, de esto estaremos hablando. Esto estaremos hablando por mucho tiempo, porque este es un tema permanente, no solamente aquí, sino en el mundo. Así que yo prefiero que pasemos a nuestra agenda municipal del día de hoy, para que no hagamos esperar más al viceministro de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Inocencio García Javier, que está aquí ya para conversar con nuestra compañera Francis Jorge en la agenda municipal de hoy. No se mueva de ahí porque tenemos mucho más contenido aquí en el canal 4RD. No se mueva de ahí.